Usted ya no sabe lo que hace, me gritó, y el sonido de mi corazón rompiéndose fue más fuerte que el del papel rasgado. Los pedazos de mi voluntad cayeron sobre el mantel que yo misma bordé, como confeti en un funeral. El aire del patio se llenó del olor a carne asada y traición, pero lo que ellos no sabían es que la verdadera herencia no se podía romper con las manos. Lo que hice después los dejó sin palabras. Quédate conmigo hasta el final, suscríbete. Dale like y cuéntame en los comentarios desde dónde me estás viendo, si es desde tu celular, el trabajo o el sofá de tu casa. Me ayuda a sentir que no estoy tan sola. Mi nombre es Graciela Ríos de Montoya y hoy cumplo 76 años. El primer sonido de mi día no fue una felicitación, sino las campanas de la Catedral Basílica de St. Augustine, un eco constante que mide el tiempo en esta ciudad antigua. Mis manos, nudosas como las raíces de los robles viejos. Prepararon el café con leche, fuerte y sin azúcar, como me lo enseñó mi Esteban. El vapor se mezcló con el aroma a jazmín que se cuela por la ventana del patio, un perfume que es el alma de esta casona. Aquí, cada baldosa de terracota guarda un recuerdo, cada crujido de la madera es un susurro de mi esposo. Sentada en mi mecedora, con el bastidor sobre mi regazo, mis dedos buscaron el consuelo de la aguja y el hilo. Estaba bordando una escena de la costa, con garzas blancas y el azul profundo del Atlántico. Pero mis puntadas eran tensas, nerviosas. Hoy no era un día de celebración, sino de juicio. Mis hijos, Javier y Sofía, vendrían para el almuerzo. No vendrían a celebrar a su madre, sino a inspeccionar su inversión, a calcular cuánto más tendrían que esperar para reclamar estos muros que me vieron crecer, amar y envejecer. Hace una semana, en nuestra llamada habitual, Javier soltó la frase que todavía me zumbaba en los oídos. Mamá, con todo respeto, a tu edad las decisiones sobre propiedades y dinero se vuelven confusas. Hay que ser prácticos. No había respeto en su voz, solo la impaciencia de un buitre esperando su momento. Práctico. Para ellos, ser práctico significaba encerrarme en un condominio moderno y sin alma, y vender esta casa, mi vida entera, al mejor postor. Esa llamada fue la gota que derramó el vaso, la que me dio el coraje para hacer lo que estaba a punto de hacer. Por eso, la mañana de mi cumpleaños se sentía como la calma antes de una tormenta tropical. El sol de Florida entraba a raudales por los ventanales, pero yo sentía un frío interno, una soledad que ni el calor del café lograba disipar. Miré el retrato de Esteban sobre la chimenea. Sus ojos parecían decirme, firmeza, mi Graciela. Firmeza. Él siempre supo de la codicia que anidaba en el corazón de nuestros hijos, una semilla que nosotros, en nuestro afán por darles todo, quizás regamos sin darnos cuenta. Mientras caminaba por el pasillo hacia la cocina, mis dedos rozaron la pared de estuco, fría y sólida. Esta casa no era solo ladrillos y tejas españolas, era el testamento físico de una vida de trabajo. Llegamos de Cuba con nada más que las ropas que llevábamos puestas y un puñado de sueños. Esteban trabajó día y noche en los muelles, sus manos destrozadas para poder comprar este lugar, para darles a nuestros hijos un hogar, una herencia. Y ahora, ellos veían esa herencia como una carga, un activo que debía ser liquidado. La ironía me quemaba por dentro. Sofía, mi hija, que vive en Orlando en una casa de cartón piedra, siempre se quejaba del olor a viejo de mi hogar. Mamá, esto necesita una remodelación total. Nadie quiere pisos de terracota. Quieren mármol, me dijo en su última visita, mientras sus uñas perfectamente cuidadas tamborileaban sobre la mesa de roble que Esteban y yo habíamos restaurado juntos. No entendía que ese olor a viejo era el aroma de la historia, de la seguridad, de la pertenencia. Hoy, mientras preparaba el lechón asado, su plato favorito desde que eran niños, me preguntaba en qué momento se habían convertido en extraños. ¿Cuándo dejaron de ver a su madre para ver solo a la guardiana de su futura fortuna? El sonido de mis pasos hacía eco en la cocina silenciosa, un espacio que antes bullía de risas y conversaciones. Ahora, el silencio era mi compañero más fiel, un recordatorio constante de lo que había perdido. Sabía que el almuerzo de hoy no sería sobre mi cumpleaños, sería sobre el testamento que había mencionado por teléfono. Y yo todavía no sabía que esa simple mención desataría el infierno. Me detuve frente al viejo escritorio de Esteban, en su pequeño estudio que mantenía intacto. La madera oscura y pesada olía a tabaco y a él. Sobre el escritorio, junto a un tintero seco, estaba el sobre blanco y sellado. No el que ellos esperaban, no el que un abogado había redactado con términos fríos y legales. Este era otro. Uno que contenía mis verdaderas últimas voluntades, escritas con mi propia letra temblorosa. Lo tomé en mis manos, el papel se sentía frágil, pero las palabras que contenía eran más fuertes que el acero. Mi plan era simple, quizás ingenuo. Quería mirarlos a los ojos, como la madre que todavía creía poder alcanzarlos, y explicarles mi decisión. Quería que entendieran que el legado no era la casa, sino los valores que intentamos inculcarles.
El respeto, la lealtad, el amor por la familia por encima de cualquier posesión material. Me aferraba a la esperanza de que, al escuchar mis razones, algo en ellos se ablandaría, que recordarían a la madre que los acunó y no solo a la anciana que se interponía en su camino. La mesa del patio ya estaba puesta. Usé la vajilla buena, la que solo sacaba en ocasiones especiales. Platos de porcelana con bordes dorados, copas de cristal que tintineaban con la más leve brisa. Coloqué un pequeño jarrón con jazmines recién cortados en el centro. Quería crear una atmósfera de paz, un escudo contra la hostilidad que sabía que se avecinaba. Cada detalle era una oración silenciosa, un ruego para que el día terminara en paz y no en pedazos. Pero en el fondo de mi alma, una voz más vieja y sabia me advertía. La codicia es una sordera del corazón, Graciela. No escucharán tus palabras, solo oirán el sonido del dinero que creen que les estás negando. Esa voz era la de mi propia madre, una mujer dura y pragmática que nunca confió en las buenas intenciones cuando había una herencia de por medio. Cuida lo tuyo, hija, porque la sangre a veces se vuelve más delgada que el agua, me decía. El timbre sonó, puntual como un reloj suizo. Era Javier, siempre el primero en llegar, como si temiera perderse algo. Lo abracé, y sentí la rigidez de su cuerpo. Olía a una colonia cara y aprisa. Ni siquiera me dijo, feliz cumpleaños. Sus ojos barrieron el patio, no con cariño, sino con la mirada de un tasador. Veo que la grieta en el piso sigue ahí, mamá. Eso devalúa la propiedad, ¿sabes? Esa fue su felicitación. Una daga envuelta en una falsa preocupación. Me mordí la lengua para no responderle. En lugar de eso, le ofrecí un vaso de agua fresca con limón. Lo aceptó sin mirarme, ya absorto en la pantalla de su teléfono. Cada toque en el cristal era como un golpe en mi pecho. Estaba físicamente presente, pero su mente, su corazón, estaban a kilómetros de distancia, en el mundo de las cifras y los porcentajes, un mundo donde el amor de una madre no cotizaba en la bolsa. Poco después llegó Sofía con su esposo y mis 2 nietos adolescentes, a quienes apenas reconocí. Me dieron un beso al aire, cuidando de no rozar mi piel arrugada. Los chicos se pusieron sus audífonos de inmediato, creando una barrera invisible con el mundo real. Sofía me entregó una bolsa de una tienda departamental. Feliz cumpleaños, mamá. Dentro había una bata de seda, fría y resbaladiza. Un regalo impersonal, elegido por una asistente, para una mujer que pasaba sus días entre hilos de algodón y lino. Si hubiera prestado atención al detalle en la mirada de mi nieta, quizás nada de esto hubiera sucedido. Nos sentamos a la mesa. El silencio era pesado, solo interrumpido por el tintineo de los cubiertos y las preguntas forzadas que yo hacía para intentar tejer una conversación. ¿Cómo va la escuela, Marcos? ¿Y tú, Lucía, sigues con tus clases de baile? Recibía monosílabos como respuesta. Javier y Sofía hablaban entre ellos en voz baja, lanzándome miradas ocasionales, como 2 lobos coordinando un ataque. La comida que había preparado con tanto amor se enfriaba en los platos, casi intacta. La presión en mi pecho aumentaba con cada segundo. Sentía sus expectativas como un peso físico sobre mis hombros. Sabía que no podía retrasarlo más. Esperé a que terminaran el plato principal, a que el vino hubiera relajado un poco la tensión, aunque en realidad solo la había afilado. Respiré hondo, el aroma de los jazmines me dio un segundo de fuerza, y puse el sobre blanco sobre la mesa. Hay algo de lo que quiero hablarles, dije. Y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Todas las miradas se clavaron en el sobre. Los teléfonos fueron bajados. Los audífonos, retirados. De repente, tenía toda su atención. Javier se inclinó hacia adelante, sus nudillos blancos de apretar la servilleta. Sofía esbozó una sonrisa delgada y tensa, una máscara de cortesía que no ocultaba la avidez en sus ojos. En ese instante, bajo el sol brillante de Florida, me di cuenta de que mi esperanza había sido en vano. No estaba en una reunión familiar. Estaba en una sala de juntas, y mi vida entera estaba a punto de ser negociada. Como saben, comencé, tratando de mantener la calma, he estado pensando mucho en el futuro, en esta casa, en todo. Antes de que pudiera pronunciar la siguiente frase, Javier me interrumpió, su voz un látigo. Al grano, mamá, ¿llamaste al abogado que te recomendé? ¿Firmaste los papeles para el fideicomiso? No era una pregunta, era una demanda. La paciencia se le había agotado. No, Javier. No llamé a tu abogado, respondí en voz baja. He decidido hacer las cosas a mi manera. Este es mi nuevo testamento. La palabra, testamento, colgó en el aire, cargada de electricidad. Vi cómo los ojos de Javier se oscurecían, una nube de furia cubriendo cualquier rastro de afecto filial que pudiera haber quedado. Se puso de pie de un salto, la silla raspó violentamente contra las baldosas. Sofía puso una mano en su brazo, pero no para calmarlo, sino para darle apoyo. Javier, por favor.
Escuchemos lo que mamá tiene que decir, dijo, pero su tono era condescendiente, como si le hablara a una niña caprichosa. Me miró con una lástima fingida que era más insultante que la ira abierta de su hermano. Mamá, sabemos que esto es difícil para ti. Fue entonces cuando supe que no había vuelta atrás. Estaba sola. Completamente sola frente a mis dos hijos, que ya no me veían, que solo veían un obstáculo entre ellos y su dinero. El sol me daba en la cara, pero yo sentía el frío de un abandono profundo. Miré sus rostros, los mismos que había besado miles de noches, y no reconocía a nadie. La bordadora frágil que se sentó a esa mesa había desaparecido. Levanté la barbilla, encontrando una fuerza que no sabía que poseía. La voz de Esteban resonó de nuevo en mi cabeza: firmeza, mi Graciela. Miré directamente a Javier, luego a Sofía, y me preparé para decirles la verdad. No la verdad que estaba escrita en ese papel, sino una mucho más antigua y dolorosa. Una verdad que había guardado durante más de 20 años. El patio, antes un santuario de paz, ahora se sentía como una arena. Mis nietos miraban la escena con una mezcla de curiosidad y horror, como si estuvieran viendo una película. El viento agitó las hojas de las palmeras, un susurro que sonaba a lamento. Me sentía acorralada, atrapada entre el amor que todavía sentía por ellos y la necesidad de protegerme de su avaricia. Tomé el sobre con una mano temblorosa. Este era el momento. El punto de no retorno. O me defendía la memoria de mi esposo y el valor de mi propia vida, o me dejaba consumir por ellos, convirtiéndome en una nota a pie de página en la historia de la venta de mi propia casa. La decisión ya estaba tomada. Solo faltaba ejecutarla. No te preocupes por el desorden, Javier, dije, y mi voz salió extrañamente serena, como el mar después de una tormenta. El sonido sorprendió a todos, incluyéndome a mí. Ese papel no tenía ningún valor. Levanté la vista de los restos de mi supuesto testamento y los miré, a él y a Sofía, con una claridad que me quemaba los ojos. Vi la confusión en sus rostros, la pequeña grieta en su armadura de arrogancia. No esperaban calma, esperaban lágrimas. No esperaban firmeza, esperaban una rendición. Pero la mujer que había planeado suplicar por su comprensión había muerto en esa misma silla hacía 5 minutos. Sofía forzó una risa nerviosa, un sonido agudo y desagradable como el de un cristal al romperse. Ay, mamá, no digas eso. Sabemos que estás molesta, es normal. Pero Javier solo se dejó llevar. Intentaba remendar la situación, no por remordimiento, sino por miedo a que su arrebato hubiera puesto en peligro el premio final. Su mano se posó sobre mi hombro. Pero su tacto se sentía frío, como el de una estatua. Aparté su mano con un movimiento suave pero definitivo, un gesto que la dejó con los dedos suspendidos en el aire, ofendida y desconcertada. Fue en ese silencio denso que el recuerdo de Esteban me golpeó con la fuerza de una revelación. No era una imagen borrosa de su rostro sonriente, sino una memoria específica, tan nítida como el día en que ocurrió. Estábamos en su estudio, 20 años atrás. Una semana después de su diagnóstico final. Él estaba de espaldas a mí, girando la combinación de la vieja caja fuerte de hierro que había heredado de su padre. El sonido de los cerrojos al moverse era pesado, definitivo. Se giró y me miró con una seriedad que rara vez usaba conmigo. Sus ojos me suplicaban que entendiera. Graciela, mi vida, me dijo, su voz ya debilitada por la enfermedad, pero sus palabras tan sólidas como el roble de su escritorio. Dentro de esta caja no hay joyas ni grandes sumas de dinero. Hay algo más importante, la verdad. Quiero que me prometas que solo la abrirás si un día nuestros hijos te dan la espalda. Solo si te enfrentas a una traición extrema, una que intente borrar quién eres. Me tomó las manos, sus palmas calientes y secas. Prométemelo, Graciela. Júrame que esta será tu última defensa. Y yo se lo prometí, con lágrimas en los ojos. Sin entender realmente la profundidad de su premonición. Ahora, sentada en medio de las ruinas de mi almuerzo de cumpleaños, entendí. La traición extrema no era un concepto abstracto. Era esto. Era el grito de mi hijo, el desprecio en los ojos de mi hija, los pedazos de mi voluntad esparcidos sobre el mantel que mis manos habían bordado con tanto amor. Esteban no había sido un cínico, había sido un realista. Había visto las semillas de la codicia en nuestros hijos mucho antes que yo, y en su último acto de amor, me había dejado no una fortuna, sino un arma. Un escudo. La duda me asaltó por un instante fugaz. Miré a mis nietos, Lucía con el rostro bañado en lágrimas silenciosas y Marcos con una expresión de horror congelado. ¿Valía la pena? ¿Destruir lo que quedaba de esta familia para demostrar que tenía razón? ¿Exponer una verdad que podría romperlos para siempre? Por un segundo, consideré la posibilidad de ceder. Dejar que vendieran la casa, mudarme a ese condominio estéril y pasar mis últimos años en una paz comprada a costa de mi dignidad. Tal vez esa era la salida más fácil,
la menos dolorosa para todos. Pero entonces Javier habló de nuevo, su impaciencia rompiendo mi vacilación. Bueno, ya está bien de tanto drama, dijo, pasándose una mano por el pelo con fastidio. Mamá, seamos prácticos. El agente inmobiliario puede venir mañana por la mañana para hacer una tasación. Cuanto antes cerremos esto, mejor para todos. Ni una disculpa. Ni un rastro de arrepentimiento. Solo negocios. Su frialdad fue como un golpe en la cara, despertándome de mi momento de debilidad. Sofía asintió, añadiendo su propio veneno condescendiente. Él tiene razón, mamá. Es por tu propio bien. No puedes seguir sola en este caserón. Te estás volviendo olvidadiza. La palabra quedó flotando en el aire, un insulto envuelto en falsa preocupación. Y con esa palabra, toda mi duda se evaporó. Ya no se trataba de la casa. Se trataba de mi mente, de mi identidad, de mi derecho a existir como algo más que un obstáculo en su plan financiero. La promesa que le hice a Esteban retumbó en mi alma, ya no como un recuerdo, sino como una orden. Lentamente, con una deliberación que capturó la atención de todos, empujé mi silla hacia atrás. El sonido de las patas de madera raspando la terracota fue el único ruido en el patio. Me puse de pie. Mi cuerpo se sentía viejo y cansado, pero mi espíritu se había enderezado. Ya no era la frágil bordadora. Era la viuda de Esteban Montoya, la guardiana de su último secreto. Los miré a todos, uno por uno, deteniéndome un segundo más en los ojos asustados de mis nietos. Han terminado de comer, declaré, no como una pregunta, sino como una afirmación. Mi voz era baja, pero resonó en el patio con una autoridad que no habían escuchado en décadas. Javier abrió la boca para protestar, para decir que aún no habían discutido los asuntos importantes, pero la cerró al ver la expresión de mi rostro. Algo había cambiado fundamentalmente en mí, y hasta ellos, en su ceguera egoísta, podían sentirlo. Me di la vuelta sin decir una palabra más y comencé a caminar hacia el interior de la casa. Cada paso era firme, medido. No miré hacia atrás para ver si me seguían, sabía que lo harían. La curiosidad y la inquietud serían más fuertes que su arrogancia. El aroma de los jazmines parecía intensificarse a mi paso, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración, esperando lo que vendría a continuación. Crucé el salón, mis zapatos de suela blanda apenas haciendo ruido sobre las baldosas frescas. Pasé junto al retrato de Esteban sobre la chimenea y sentí su aprobación, una calidez en mi pecho que me dio fuerzas para continuar. Mis dedos rozaron la pared de estuco, su textura familiar y reconfortante. Esta casa no era un activo, era mi cómplice, el testigo silencioso de toda mi vida. Y hoy, sería el escenario de mi acto final. Escuché sus pasos detrás de mí, vacilantes al principio, luego más decididos. Javier susurraba algo a Sofía, un murmullo urgente y enojado. No me importaba. Sus palabras ya no podían herirme. Estaba más allá de su alcance, en un lugar donde solo mi promesa a Esteban importaba. Me dirigía al único lugar de la casa que ellos siempre habían evitado, el lugar que consideraban un santuario anticuado y lleno de polvo, el estudio de su padre. La puerta de roble macizo estaba cerrada, como siempre. El pomo de latón se sentía frío bajo mi palma. Me detuve un momento, respirando el aire quieto del pasillo, un aire que olía a libros viejos, a cera para muebles y a la leve y persistente fragancia del tabaco de pipa de Esteban. Detrás de mí, el silencio de mis hijos era una pregunta a gritos. ¿Qué estaba haciendo? ¿A dónde los llevaba? Giré el pomo y empujé la puerta. El familiar crujido de las bisagras fue como una bienvenida. La luz del atardecer se filtraba a través de las persianas de madera, dibujando rayas doradas sobre el polvo suspendido en el aire. El estudio estaba exactamente como Esteban lo había dejado hace 20 años. Los libros en las estanterías, los mapas de la costa de Cuba en las paredes, su pluma fuente descansando junto a un tintero seco. Y allí, en la esquina, parcialmente oculta por una pesada cortina de terciopelo granate, estaba ella. La caja fuerte. Un cubo de hierro negro, antiguo y formidable. No la había tocado desde el día en que Esteban me hizo jurar. Ahora, parecía llamarme. Un monolito silencioso que contenía la verdad que había estado esperando pacientemente durante 2 décadas. Me acerqué a ella, sintiendo las miradas de Javier y Sofía clavadas en mi espalda. Podía oír su respiración contenida, su confusión convirtiéndose en una alarma palpable. No entendían nada. Seguían pensando en términos de dinero, de propiedades, de documentos legales. No podían concebir que el verdadero legado de su padre no fuera algo que se pudiera tasar, vender o dividir. Coloqué mi mano temblorosa sobre la superficie fría y metálica de la caja fuerte. El dial de la combinación se sentía áspero bajo mis dedos. La secuencia de números vino a mi mente sin esfuerzo, grabada a fuego en mi memoria por la solemnidad de la promesa de Esteban. 3 giros a la derecha,
2 a la izquierda, 1 a la derecha. Cada clic del mecanismo era un latido de mi corazón. Mamá, ¿qué es esto? ¿Qué demonios estás haciendo? La voz de Javier era un siseo tenso, una mezcla de miedo e ira. Se acercó un paso, pero se detuvo como si una barrera invisible le impidiera tocarme. Podía sentir su frustración, su incapacidad para controlar esta situación que se le escapaba de las manos. Estoy cumpliendo una promesa, respondí sin mirarlo, mi atención fija en la puerta de hierro. Una que le hice a vuestro padre mucho antes de que decidieran que yo ya no sabía lo que hacía. La última parte la dije con un filo cortante, una astilla de hielo en mi voz que lo hizo retroceder. Sofía ahogó un grito ahogado, finalmente comprendiendo que esto no era un capricho senil. Con un último clic, el mecanismo se liberó. El pesado clac del cerrojo al abrirse resonó en el silencio del estudio como un disparo. Agarré la manija de hierro y tiré. La puerta, con un gemido de protesta por los años de inactividad, comenzó a abrirse lentamente, revelando la oscuridad que había adentro. No había montones de billetes. No había escrituras de propiedades secretas. No había joyas de la familia. Al principio, parecía estar casi vacía, excepto por un único objeto que descansaba sobre un estante de madera en el centro. Era un viejo proyector de diapositivas, de esos que se usaban hace 50 años, y a su lado, una sola caja de cartón, atada con un cordel descolorido. Javier y Sofía se quedaron sin aliento. Una mezcla de decepción y desconcierto en sus rostros. Esperaban un tesoro y encontraron reliquias olvidadas. «¿Eso es todo?», espetó Javier, su voz goteando desprecio. «¿Nos traes aquí para mostrarnos, basura vieja? ¿Realmente has perdido la cabeza?». Le lancé una mirada que lo silenció al instante. Una mirada que contenía todo el dolor y toda la rabia de los últimos años. Luego, con un cuidado casi reverencial, metí la mano en la caja fuerte y saqué la caja de cartón. Era ligera, casi sin peso. Deshice el nudo del cordel, que se deshizo en polvo entre mis dedos. Levanté la tapa. Dentro, perfectamente ordenados, había docenas de pequeños carruseles de diapositivas, cada uno etiquetado con la letra pulcra y precisa de Esteban. Y encima de ellos, una sola hoja de papel doblada, amarillenta por el tiempo. No era un testamento. Era una carta. Y estaba dirigida a ellos. «Vuestra herencia no está en esta casa», les dije, mi voz temblando por primera vez, no de debilidad, sino de una emoción abrumadora. «Nunca lo estuvo. Vuestro padre se aseguró de ello». Sostuve la carta en alto, el papel frágil contrastando con la determinación de acero en mi corazón. «La verdadera herencia es la que están a punto de ver». Conecté el viejo proyector a un enchufe en la pared. El zumbido del ventilador al encenderse fue el único sonido en la habitación, un ronroneo mecánico que cortaba la tensión como un cuchillo. Javier soltó una risa seca, incrédula. «¿Es en serio, mamá, una sesión de diapositivas? ¿Qué sigue? ¿Contarnos cuentos de cuando eras niña? Hemos perdido el tiempo suficiente». Sus palabras eran dardos, pero ya no encontraban piel sensible donde clavarse. Yo estaba concentrada en mi tarea, deslizando el primer carrusel en su ranura con una precisión que mis manos de bordadora no habían olvidado. El clic del carrusel al encajar en su sitio sonó como el cerrojo de una puerta que se cerraba para siempre. Sofía intentó un enfoque diferente, el de la falsa preocupación que también dominaba. Se acercó, su perfume caro invadiendo el aire polvoriento del estudio. «Mamá, por favor, detente. Estás alterando a todos, mira a los niños. Esto no es sano para ti». Puso una mano en mi brazo, pero esta vez la retiró ella misma cuando sintió la rigidez de mi músculo, la firmeza de mi propósito. No la miré. Mis ojos estaban fijos en la pared blanca frente a nosotros, que pronto se convertiría en el lienzo de una verdad que llevaba demasiado tiempo oculta. La pared estaba desnuda, esperando, igual que el alma de mis hijos, aunque ellos aún no lo sabían. Presioné el botón de avance y una imagen borrosa apareció en la pared, enfocándose lentamente. No era una foto de ellos, ni de mí, ni de Esteban. Era la imagen en blanco y negro de un muelle decrépito, con dos figuras jóvenes y demacradas de pie junto a una pila de cajas. Llevaban ropa gastada y sus rostros reflejaban una mezcla de agotamiento y una terca esperanza. «Esti. Augustine, 1961», dije, mi voz resonando en el silencio. «Llegamos con una maleta de cartón y $14 en el bolsillo. Vuestro padre consiguió trabajo en ese mismo muelle al día siguiente. Le pagaban 50 centavos la hora». Javier se cruzó de brazos, impaciente. «Ya conocemos la historia, mamá. Papá trabajó duro, ahorró, compró la casa. Es la clásica historia del inmigrante exitoso. ¿A dónde quieres llegar con todo esto?». Pero su voz carecía de la convicción de antes. Había una nota de inquietud en ella. Sofía se había quedado en silencio.
sus ojos fijos en la joven delgada de la fotografía, la mujer que era yo, una extraña a la que no podía, o no quería, reconocer. Mis nietos, por otro lado, estaban fascinados. Era la primera vez que veían a sus abuelos no como figuras de autoridad, sino como supervivientes. Avancé a la siguiente diapositiva. Una habitación diminuta, casi sin muebles. Un colchón en el suelo, una sola bombilla colgando del techo. En una esquina, un pequeño Esteban le sonreía a la cámara, sosteniendo en sus brazos un bulto envuelto en una manta raída. Ese eres tú, Javier, dije en voz baja. Tu primera cuna fue una caja de naranjas que tu padre encontró detrás del mercado. Dormías en nuestro cuarto porque no teníamos otro. El caserón, como lo llamas, era solo un sueño imposible en ese entonces. La imagen era cruda, despojada de cualquier romanticismo. Era la verdad de la pobreza. Una verdad que ellos habían pasado toda su vida tratando de enterrar bajo capas de prosperidad. Otra diapositiva. Yo, un poco más llenita, sosteniendo a una bebé con un vestido claramente hecho a mano. Y esa eres tú, Sofía. Tu primer vestido lo hice con un saco de harina. Bordé pequeñas flores amarillas en el cuello para que pareciera comprado en una tienda. Sofía desvió la mirada, sus mejillas enrojecidas. La imagen contradecía la narrativa que había construido para sí misma, la de una mujer nacida en la comodidad, destinada a la elegancia. La mujer de la foto no era una socialite de Orlando, era la hija de una costurera y un estibador. El carrusel siguió girando, cada imagen desnudando una capa más de su amnesia selectiva. La primera bicicleta de segunda mano, el primer pavo de acción de gracias que pudimos permitirnos. Las vacaciones en la playa que consistían en un día de viaje en un coche destartalado. Eran recuerdos felices para mí, pero para ellos, en ese momento, eran acusaciones. Cada foto era un testigo silencioso de un origen que les avergonzaba, un recordatorio de que su riqueza no había surgido de la nada, sino del sacrificio de las dos personas a las que acababan de humillar. Entonces, apareció la imagen que lo cambiaría todo. Una foto de dos familias juntas, sonriendo en un picnic improvisado en un parque. Esteban y yo, con Javier de niño, y a nuestro lado, un hombre, una mujer y sus dos hijos pequeños. Todos parecían cansados pero felices. ¿Quiénes son ellos?, preguntó Lucía, mi nieta, su voz rompiendo el hechizo. Javier y Sofía se miraron, confundidos. No recordaban esas caras. Esa, dije, señalando al otro hombre, es la razón por la que estamos en esta casa. Su nombre era Carlos Rivera. Carlos era compañero de vuestro padre en el muelle, continué, mi voz firme. Él llegó a este país 5 años antes que nosotros. Cuando vio que vivíamos en una sola habitación, con un bebé en camino, hizo algo que nunca podré olvidar. Una noche, se presentó en nuestra puerta con un sobre. Dentro estaban todos los ahorros de su vida. $200. Compren un terreno, Esteban, le dijo. Nadie debería criar a una familia sin un techo propio. El silencio en la habitación se volvió pesado, sagrado. Vuestro padre intentó negarse, pero Carlos insistió. No era un préstamo, dijo, era una inversión en una nueva vida. Solo pidió una cosa a cambio, una promesa. Si algún día la vida te sonríe, Esteban, le dijo, ayuda a otra familia a empezar, como yo te estoy ayudando a ti. Esa promesa, hijos míos, fue la primera piedra de esta casa. No el dinero, no los ladrillos. Una promesa. Javier negó con la cabeza, como si intentara deshacerse de mis palabras. Eso es imposible. Papá nunca nos contó nada de eso. Porque no era una historia para presumir, respondí. Era una deuda de honor. Y vuestro padre la pagó, una y otra vez, durante toda su vida. Tomé la carta doblada y amarillenta que estaba encima de los carruseles. Mis manos no temblaban. Desdoblé el papel con cuidado, el crujido era el único sonido. Era la letra de Esteban, inconfundible. Vuestro padre me dejó esto, junto con las diapositivas. Me hizo jurar que solo se los leería si llegaba un día en que olvidaran de dónde venían. Aclaré mi garganta y comencé a leer. La voz de Esteban pareció llenar la habitación, tan clara y fuerte como si estuviera allí con nosotros. Mis queridos Javier y Sofía, leí. Si Graciela les está leyendo esto, significa que mi mayor temor se ha hecho realidad. Que el valor de las cosas ha superado en vuestros corazones el valor de las personas. Esta casa, que tanto anhelan, nunca fue realmente nuestra para darla. La mandíbula de Javier se tensó hasta el punto de que pensé que se rompería. La carta continuaba, detallando el pacto con Carlos Rivera. Explicaba cómo, a lo largo de los años, él y yo habíamos ayudado en secreto a más de una docena de familias de inmigrantes. Pequeños préstamos sin interés, un lugar donde quedarse. Ayuda para encontrar trabajo. Cada dólar extra que ganábamos no iba a una cuenta de ahorros para ellos,
sino a un fondo para continuar la cadena de generosidad que Carlos había iniciado. Éramos los guardianes de una promesa, no los dueños de una fortuna. Por lo tanto, leí la parte final, mi voz quebrándose ligeramente por la emoción. Mi última y verdadera voluntad no es la que un abogado pueda redactar. Es esta, que esta casa, nuestro hogar, nunca sea vendida para beneficio personal. Que a la muerte de vuestra madre, la propiedad sea transferida a la Fundación Santa María, una organización benéfica local, para que se convierta en la Casa de la Bienvenida. Un refugio temporal para familias recién llegadas, un lugar para que empiecen sus vidas, tal como nosotros lo hicimos. Un grito ahogado escapó de los labios de Sofía. Javier estaba blanco como el papel de la carta que sostenía. La herencia que habían dado por sentada, la fortuna que habían planeado y por la que habían despreciado a su propia madre, se había desvanecido en el aire, convertida en palabras leídas en un estudio polvoriento. No había nada que reclamar. El tesoro nunca había sido para ellos. Su herencia no era una propiedad, era una responsabilidad que habían demostrado ser incapaces de asumir. En el silencio que siguió, un silencio tan profundo que podía oír los latidos de mi propio corazón, miré a mis hijos. Vi la conmoción, la incredulidad y, finalmente, la fea mueca de la furia impotente formándose en el rostro de Javier. Sofía, por su parte, se derrumbó en la silla más cercana, su rostro entre las manos, sollozando no por el remordimiento, sino por la pérdida de un futuro de lujo que ya había gastado en su mente. Su dolor era por el dinero, no por la traición. Esto es una locura, gritó finalmente Javier, su voz ronca de rabia. Es un robo, no puedes hacer esto, te demandaremos, te declararemos incompetente, esa casa es nuestra. Sus amenazas flotaban en el aire, vacías y patéticas. Había perdido todo su poder. Ya no era el exitoso consultor financiero que intimidaba a su anciana madre. Era solo un niño al que le habían quitado su juguete. Con una calma que me sorprendió a mí misma, volví a doblar la carta de Esteban y la coloqué de nuevo en la caja. Haz lo que consideres necesario, Javier, le dije suavemente. Pero debes saber que el abogado de la fundación tiene una copia de esta carta, junto con un documento firmado por tu padre y por mi antenotario hace 20 años. Todo es perfectamente legal. Esteban se aseguró de ello. Fue un jaque mate. La lucha había terminado antes de que él pudiera empezarla. En ese momento, vi a mi nieta, Lucía. Se había acercado a mí sin que me diera cuenta. Sus ojos, llenos de lágrimas, no reflejaban lástima, sino una profunda admiración. Extendió su mano y tocó la mía. Lo siento, abuela, susurró. Lo siento mucho. Y en ese simple gesto, en esa conexión inesperada, encontré una victoria mucho más grande que la de proteger una casa. Quizás la promesa de Esteban no había muerto del todo. Quizás solo había saltado una generación. Me sentí cansada. Pero era un cansancio diferente. Era el agotamiento que viene después de una larga batalla, una que has ganado. El peso que había llevado en mis hombros durante años, el miedo a la codicia de mis hijos, la soledad, todo eso se había disipado. Miré el desastre que había creado, mi hijo furioso, mi hija desconsolada. Había ganado, sí, pero el precio había sido la ilusión de una familia unida. Y a pesar de todo, sentí una inmensa paz. Había cumplido mi promesa. Había honrado a mi esposo. Me había honrado a mí misma. La mujer que había preparado el almuerzo de cumpleaños esa mañana ya no existía. La anciana frágil que temía las visitas de sus hijos había desaparecido. En su lugar, había una mujer que conocía el valor de su propia historia, una mujer que había encontrado su voz en el silencio de un estudio olvidado. Ya no era una reliquia del pasado, era la arquitecta de un nuevo futuro, uno que no incluía a quienes habían intentado borrarla. Me acerqué al proyector y apagué la lámpara. La imagen de las dos familias en el parque se desvaneció de la pared, devolviendo la habitación a la penumbra del atardecer. Los fantasmas del pasado habían cumplido su misión y ahora podían descansar. El presente, sin embargo, estaba allí, crudo y roto, esperando a ser enfrentado. Javier seguía murmurando amenazas, Sofía sollozaba en silencio. Ignoré a ambos. Mi atención estaba ahora en la única cosa que importaba. Me volví hacia mis nietos, que me miraban con una mezcla de asombro y miedo. Les ofrecí una pequeña sonrisa, la primera sonrisa genuina que había sentido en mucho tiempo. Vengan, les dije, mi voz suave pero firme. La abuela hizo flan de caramelo para el postre. Vuestro favorito. Era un gesto simple, casi mundano en medio del cataclismo emocional. Pero era una declaración. La vida continuaba. La casa seguiría llena de amor y de olor a dulce. Pero las reglas, a partir de ese día, las pondría yo. Mientras salía del estudio, con una nieta tomando mi mano y un nieto siguiéndome de cerca, no miré hacia atrás. Dejé a Javier y a Sofía solos en la oscuridad con los fantasmas de su propia codicia.
La puerta se quedó abierta, una invitación para que se fueran y no volvieran. Por primera vez en 20 años, la gran casona de estilo colonial español no se sentía vacía. Se sentía como un hogar. Mi hogar. En la cocina, el aroma del azúcar quemándose para el flan era agridulce, una metáfora perfecta para el día. Lucía y Marcos estaban sentados a la mesa de la cocina, en silencio, con los ojos muy abiertos. No me hicieron preguntas. Simplemente observaron mientras yo, con una mano que ya no temblaba, servía el postre en pequeños platos de cerámica. Cada movimiento era deliberado. Un acto de normalidad en medio de las ruinas de nuestra familia. Escuché el sonido de la puerta principal cerrándose con un golpe seco y definitivo. No hubo despedidas, ni un último grito. Solo el eco de su partida, que extrañamente no dejó un vacío, sino un espacio para respirar. El flan temblaba ligeramente en el plato de Lucía, su superficie brillante reflejando la luz de la tarde que entraba por la ventana. Era el mismo postre que había hecho para innumerables cumpleaños, celebraciones y domingos familiares. Pero este era diferente. No era una ofrenda de paz ni un intento de endulzar una relación amarga. Era un ancla. Un pequeño y dulce recordatorio de que la vida, mi vida, continuaba con sus pequeños rituales, con o sin ellos. Vi a Marcos tomar su primera cucharada, y el alivio en su rostro al probar algo familiar y bueno me dijo que, quizás, no todo estaba roto. Abuela. ¿Estás bien?, susurró Lucía, su voz apenas audible por encima del zumbido del viejo refrigerador. Levanté la vista de mi propio plato intacto y la miré. En sus ojos no había codicia, ni cálculo, solo una preocupación pura y genuina. Le ofrecí una pequeña sonrisa, la primera que se sentía real en años. Estoy mejor que nunca, mi vida. Hoy, por primera vez en mucho tiempo, siento que esta casa y yo estamos en paz. Y era verdad. El peso de sus expectativas, de su resentimiento, se había ido con ellos. Esa noche, después de que los niños se fueran con un abrazo largo y sincero, caminé por los pasillos de mi casa. El crujido de las baldosas bajo mis pies ya no sonaba a soledad, sino a compañía. La casa respiraba conmigo. Cada habitación, cada mueble, cada retrato en la pared parecía exhalar un suspiro de alivio colectivo. Me detuve en el estudio de Esteban, la puerta todavía abierta. El proyector y las diapositivas seguían allí, como testigos silenciosos de la batalla que se había librado. No sentí tristeza, sino una profunda gratitud por el hombre que me había amado lo suficiente como para protegerme incluso después de su muerte. La mujer que había preparado el lechón asado esa mañana habría estado llorando, acurrucada en su cama, sintiéndose vieja, inútil y abandonada. Pero yo no era esa mujer. Me senté en mi mecedora, en el patio ahora silencioso, y observé cómo las estrellas comenzaban a salpicar el cielo de Florida. El perfume de los jazmines era más dulce que nunca. No había perdido a mis hijos hoy, me había dado cuenta de que los había perdido hacía mucho tiempo. Hoy, lo único que había perdido era el miedo. Y en su lugar, había encontrado una libertad que no sabía que anhelaba. Al día siguiente, el teléfono comenzó a sonar. Primero fue Javier. Su voz era fría, desprovista de toda emoción excepto de una rabia gélida. Hablaba de impugnar el testamento, de declararme incompetente, de una batalla legal que me dejaría sin nada. Escuché en silencio, sosteniendo el auricular con calma. La Graciela de ayer se habría desmoronado, habría suplicado, habría intentado razonar. La Graciela de hoy simplemente esperó a que terminara su diatriba. Cuando finalmente hizo una pausa para respirar, mi respuesta fue serena. Javier, haz lo que tu conciencia te dicte. Yo ya hice lo que me dictó la mía y la memoria de tu padre. No hubo más discusión. Colgué el teléfono suavemente, cortando el último hilo de veneno que intentaba inyectar en mi paz recién encontrada. Su poder sobre mí se basaba en mi miedo y en mi amor incondicional. Ahora que el miedo se había ido, su poder se desvanecía en nada. Luego llamó Sofía. Su táctica fue diferente. Lloraba. Su voz entrecortada por sollozos que sonaban ensayados. Habló de traición, de cómo podía desheredar a sus propios hijos, de cómo estaba destruyendo a la familia. ¿No piensas en tus nietos, mamá? ¿En su futuro? Su intento de manipulación era tan transparente como el cristal de las copas que habíamos usado ayer. Me dolió, no por sus palabras, sino por la profundidad de su ceguera. Pienso en mis nietos todos los días, Sofía, le respondí, mi voz firme pero no cruel. Por eso les estoy enseñando la lección más importante que vuestro padre y yo intentamos enseñarles a ustedes, que la dignidad no tiene precio y que la verdadera herencia es el carácter, no el dinero. Ojalá un día lo entiendas. Antes de que pudiera responder, colgué. No por ira, sino porque no había nada más que decir. Algunas puertas, una vez cerradas, deben permanecer así. A media mañana, recibí una llamada del director de la Fundación Santa María.
Su voz era cálida y llena de un respeto que me conmovió hasta las lágrimas. Había recibido la notificación del abogado. Estaba abrumado, sin palabras. Doña Graciela, dijo, y el título me sonó extraño y maravilloso, lo que usted y su esposo han hecho, es un milagro. Un legado de esperanza. Estaremos eternamente en deuda con la familia Montoya. Por primera vez, sentí que el apellido Montoya volvía a significar lo que Esteban siempre quiso, generosidad, no codicia. Los días que siguieron fueron una especie de renacimiento. Empecé a ver mi casa con otros ojos. Ya no era un mausoleo de recuerdos que debía defender, sino un futuro hogar que debía preparar. Comencé a recorrer las habitaciones, no para limpiar el polvo del pasado, sino para imaginar la risa de los niños que pronto vivirían allí. Hice listas de lo que se necesitaría, camas nuevas, ropa de cama, una despensa siempre llena. La casa parecía despertar conmigo. Sus viejos huesos llenándose de un nuevo propósito. Mi aguja y mi hilo también encontraron una nueva misión. Guardé el bordado de la costa y extendí la pieza de lino más grande que tenía. Comencé a trazar un nuevo diseño, uno mucho más ambicioso. En el centro, dibujé la fachada de la casa. A un lado, la imagen de Esteban y Carlos Rivera dándose la mano. Al otro, familias de todos los colores y orígenes siendo recibidas en la puerta. Estaba bordando la historia de la promesa, convirtiendo el testamento de mi esposo en un tapiz que contaría su verdadera historia para siempre. La noticia se extendió por el pequeño círculo de mi vecindario. Algunos me miraban con lástima, asumiendo que mis hijos me habían abandonado. Otros, los que me conocían mejor, me miraban con una nueva admiración en sus ojos. Mi vecina de al lado, una mujer que apenas me había dirigido la palabra en años, se presentó en mi puerta con un pastel de limón. Siempre supe que tenías una columna de acero, Graciela, me dijo. Me di cuenta de que al defenderme a mí misma, había inspirado a otros. Pero la transformación más importante ocurrió una tarde de sábado. Lucía apareció en mi puerta, sola. Había tomado el autobús desde Orlando. En sus manos no traía un regalo comprado, sino un pequeño bastidor y un trozo de lino. Abuela, dijo con timidez, ¿me enseñas? Mi corazón se llenó de una alegría tan pura que casi me ahoga. Nos sentamos juntas en el patio, en el mismo lugar donde mi voluntad había sido rota, y comencé a enseñarle la primera puntada. Estaba pasando mi arte, mi historia, a la siguiente generación. Mientras sus torpes dedos juveniles intentaban guiar la aguja, le conté historias. No solo las de la pobreza y el sacrificio, sino las de la alegría, el amor y la comunidad que construimos. Le hablé de Carlos Rivera, de las otras familias a las que ayudamos en secreto, del verdadero significado de la riqueza. Sus ojos se abrieron a un mundo que sus padres le habían ocultado. Estaba plantando una semilla, la misma que Esteban había plantado en mí, esperando que en ella floreciera. Unas semanas después, Marcos me llamó. Estaba haciendo un proyecto escolar sobre la historia de su familia. No me preguntó por el valor de la casa ni por las cuentas bancarias. Me preguntó si podía contar la historia de su abuelo y de Carlos Rivera. Quería saber los nombres de las otras familias que habíamos ayudado. Estaba reclamando su herencia, la verdadera. La que no se puede depositar en un banco, sino que se lleva en el corazón. Comprendí entonces que no había perdido una familia, la había redefinido. Mi familia ya no estaba definida por la sangre que compartíamos, sino por los valores que elegíamos honrar. Mi familia eran mis nietos, que buscaban la verdad. Era la fundación que llevaría a cabo nuestro sueño. Eran las futuras familias que encontrarían refugio entre estas paredes. Mi hogar no se había encogido, se había expandido más allá de lo que jamás había imaginado. Antes de aquel cumpleaños, me sentía como una de mis viejas telas, frágil, descolorida por el tiempo, a punto de rasgarse. Después, me sentí como la aguja. Vieja, sí, pero fuerte, afilada y capaz de unir las piezas más dispares para crear algo nuevo y hermoso. La Graciela que temía los confrontamientos se había ido. En su lugar, había una mujer que había aprendido que la calma no es debilidad, y que la voz más suave puede ser la más poderosa cuando dice la verdad. Las reacciones de mis hijos, con el tiempo, se convirtieron en un silencio helado. Las amenazas legales de Javier nunca se materializaron, eran solo el último rugido de un león de papel. Sofía me envió una última carta, llena de autocompasión y acusaciones, que leí y quemé en la chimenea. Liberé sus cenizas al viento, un último acto de liberación. No les deseaba el mal, pero ya no les permitía tener un lugar en mi paz. Ahora, cuando me siento en mi mecedora, a menudo reflexiono sobre el camino recorrido. Pienso en la joven asustada que llegó a este país con nada y en la anciana que casi lo pierde todo por no querer causar problemas. Ambas mujeres todavía viven dentro de mí, pero ya no están en guerra. La joven me recuerda de dónde vengo, y la anciana me recuerda el precio de olvidar quién soy.
he aprendido que la herencia más valiosa que podemos dejar no está en las escrituras, las joyas o las acciones. Está en las historias que contamos, en las promesas que cumplimos y en el coraje que demostramos cuando nos enfrentamos a la injusticia, especialmente cuando viene de aquellos a quienes amamos. Nuestra historia personal es la única posesión que nadie puede arrebatarnos, tasar o vender. Es nuestro verdadero patrimonio. Si hay algo que he aprendido en mis 76 años, es que la dignidad es como un hilo fino pero increíblemente fuerte. Puedes permitir que otros lo enreden, lo ensucien o incluso intenten cortarlo. Pero el final del hilo siempre, siempre, permanece en tus manos. Eres tú quien decide si soltarlo o si empezar a tejer de nuevo, creando un patrón más fuerte y más hermoso que antes. A veces, la mayor batalla no se libra con gritos, sino con la calma determinación de cumplir una promesa. No dejen que nadie rompa su testamento, no el de papel, que puede ser rasgado, sino el que está escrito en el corazón con las tintas del amor, el sacrificio y el respeto por uno mismo. Ese testamento es inquebrantable. Así que, mírense en el espejo. Vean la historia en sus ojos, la fuerza en sus manos. Ya sean lisas o arrugadas. Su vida es su obra maestra, su tapiz. No permitan que la codicia o la falta de respeto de otros dejen un solo hilo suelto. Cada puntada cuenta. Cada decisión define el legado que dejarán atrás. Aquí estoy, en mi casa, que pronto será la casa de muchos. El bordado de La Casa de la Bienvenida está casi terminado. Las campanas de la catedral suenan, como cada día. Pero hoy, su sonido no mide el tiempo que me queda. Celebra el tiempo que he recuperado. No es un sonido de final, sino el de un comienzo interminable.